Estos centros tienen una dualidad y esa dualidad está dada, como decimos, por la personalidad y por el ego. Vemos que intelectualmente siempre se plantea una tesis y una antítesis. O sea, hay un conflicto intelectual. Debemos nosotros ser tolerantes, renunciar a tener la razón. Sí el derecho a expresar nuestra opinión, mas no a imponerla. Ni tampoco siempre a veces un pensamiento, una expresión, una sentencia o un escrito, lo que queramos nosotros recibir intelectualmente, surge en nosotros a veces algo contrario. Pues pasemos más bien a la comprensión, al estudio, al análisis desapasionado de esas cuestiones. El centro emocional, pues está la alegría y la tristeza. El centro motor está el movimiento y el reposo, que en algunos casos se convierte en una hiperactividad y en otros pues el sedentarismo tan malo como la hiperactividad. El centro instintivo pues nos aporta el placer y el dolor. Cuando el placer, o sea, el centro instintivo gobierna lo intelectual, lo emocional, pues creamos una persona agresiva, una persona egoísta, eh, sin capacidad de sentir a los demás, sin empatía, sin compasión. Ese aspecto de la inteligencia pues no lo tiene. Y en el centro sexual estaría la atracción y la repulsión. Pero esas son las formas mecánicas del centro. El centro sexual debemos nosotros nunca catalogar a una persona por su apariencia física o por sus condiciones. Digamos, a veces sexualmente se mira a un joven como más atractivo que a una persona mayor. Pero nosotros debemos de salir de ese dualismo y mirar a las personas como son y comprenderlas que cada ser humano en el género en que se encuentre pues está en una opción de desarrollo y tendrá también pues ese camino, ¿no?, de alquímico para transformar sus energías y su mejoramiento y sobre todo la revolución de su conciencia a través de los tres factores de la misma, ¿no? Los centros que hemos denominado centro intelectual, centro motor, emocional, instintivo y sexual, ellos tienen un capital vital, o sea, de acuerdo a nuestra constitución, a nuestra forma de ser, pues tenemos unos valores y es así como hay tendencias de personas a ser intelectuales, otros son tendencia a ser más físicos, más potencia física, orgánica, hay personas más emocionales, instintivas y también hay personas que se marcan con la sexualidad. Pues el abuso de cada uno de esos centros produce un desgaste de la máquina, tan así como cuando usted tiene un vehículo y si constantemente vive frenando, pues las pastillas se van a agotar, pero si el consumo o sea, la velocidad le lleva a un consumo mayor, pues el combustible va a desaparecer. Si no lo cuida y lo lleva de alguna manera, pues malamente, pues toda su estructura física va a sufrir. Entonces, estos capitales, cada centro emplea cierta clase de energía, ¿no? La cual, pues, están relacionados entre sí, pero el centro con mayor capacidad energética, con mayor fuerza, con mayor influencia en todo es el centro sexual. Vemos que el centro sexual, por ejemplo, cuando uno es un adolescente o un niño, o sí, un jovencito, apenas aparece la capacidad ya de la fertilidad en la persona, ya la tercera capa intersticial del testículo ya produce los gametos, los espermatozoides, o en el caso de las niñas ya comienza el proceso de la menstruación, la producción de óvulos, cambia completamente el cuerpo. Cambia la voz, la estructura ósea, la musculatura, todo, incluso la mentalidad, ya quiere más independencia, ya quiere tener, como dijéramos, trata de individualizarse, de caracterizarse, ya no se pone la ropa del hermano, ya no quiere seguirlos, o sea, una rebeldía, ¿no?, tanto en los chicos como en las chicas, y es por la aparición de esta sexualidad. Entonces no vemos cómo el centro sexual provee de energía. Hay personas que por un exceso abuso del cuerpo físico, pues va en detrimento de su capacidad sexual, o abuso intelectual, o emocionalmente la persona se desequilibra de tal manera que su respuesta sexual se anula. Eso lo vemos y constantemente pues en todas las consultas médicas.
y psicológicas, pues se presentan estas situaciones. Pues nosotros buscamos que haya un uso adecuado y coordinado de todos los centros de la máquina humana para que podamos de esa manera hacer un uso no mecánico, sino consciente, actualizando, viviendo, viviendo ese presente, ese momento, siendo siempre cada vez nuevos. Eh, una de las grandes cosas, como lo hemos dicho y lo hemos resaltado y ahora pues lo verificamos, es que el ego controla los centros. El ego nos controla como pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos, la forma instintiva y aspectos sexuales. Entonces, el yo psicológico pues se hace presente en todos esos centros. Debemos comenzar a entender qué aspectos de nuestra psicología afectan lo que pensamos, nuestro criterio con que vemos a los demás, nuestra manera de actuar, de sentir, qué es lo que sucede allí. Ver cómo la envidia, que es algo tan ridículo, sentir dolor por el éxito ajeno, por el bienestar ajeno, porque alguien triunfó en donde uno ha fracasado, aunque a veces en los concursos y en las situaciones de la vida pues existen trampas y todo, pero pues entendámosla como cosas propias de la vida, pero cuando estamos capacitados, cuando nos hemos esforzado, cuando sinceramente lo merecemos, ese no se hará esperar, aunque puede haber fracasos, desde luego, ¿no? Entonces, debemos entender que el yo psicológico, al presentarse en diferentes aspectos, pues es pluralizado, pero comprendamos que a veces la ira se puede transformar también en lo contrario, en sentirse uno, ay, que esa persona como yo la he hecho sufrir, no sé qué, pero después vuelve otra vez y la maltrata, la ofende y luego vuelve otra vez y siente de esa manera y tanto sufre la persona que está siendo mecánicamente manipulada por el ego como las personas que están alrededor de ella, ¿no? Entonces, eh, debemos estudiar cómo equilibrar los centros, cómo poder hacer un uso equilibrado de ellos y entonces lo importante que todo es que la conciencia esté presente y nosotros conscientemente cambiar de centro. Trabajamos intelectualmente unas horas en un proyecto, en algo, luego hacemos un poco de ejercicio, escuchamos música o salimos a la naturaleza. Es algo muy importante porque la armonía de la naturaleza nos la transmite a nosotros. Uno cuando se baña en el mar no solamente disfruta de sus olas, de ese contacto íntimo con el agua, de su temperatura, sino que hay una armonía que nos deja, una comunicación. Todo tiene información, como vimos en luz, calor y sonido. La tierra nos da una información, el aire nos da una información. Cuando hablamos de información no queremos decir de datos, ¿no? O conceptos caprichosamente repartidos o insustanciales y ambiguos, no. Estamos hablando de información hacia la empatía, hacia la compasión, hacia el despertar, hacia la integración. Por ejemplo, el sol siempre buscará la luz y es eso algo que le transmite a la persona que busque la luz, lo simplifica porque cuando una persona despierta conciencia y trabaja sobre sí mismo es cada vez exteriormente más sencilla. Cuando somos más complicados exteriormente es porque tenemos complicaciones interiores. La meditación, que es un contacto con nuestra propia naturaleza íntima y sobre todo el puente para llegar a los mundos superiores, para integrarnos con el ser, para que nuestra alma pueda ver el mundo y se pueda hacer presente aquí, y no el ego y todas las costumbres que hemos adquirido que solamente pues nos hacen clones unos de otros y repetimos la misma historia. Y a veces está hasta triste, ¿no? Ver que el hijo comete los mismos errores del padre y la hija la de la madre o del padre mismo, ¿no? O de sus hermanos. Y hay una cosa bien curiosa, cuando más se critica algo, a veces estamos más cerca de caer en ello. La música clásica, la música con estructura, con mensaje, con sentido, una música disruptiva, una música con decibelios exagerados o con acordes totalmente repetitivos, mecánicos, simples, con letras de doble sentido, en fin, lo que es el baile, el canto, el beso, la danza, también tienen que contener
aspectos de espiritualidad, nos tiene que hacer mejores, nos tiene que superar, llevar hacia más arriba. Pero a veces muchas cosas, todas tienen un trasfondo, un propósito inconfesable, un beneficio particular, egoísta. No, tenemos que liberarnos de todas esas cosas porque tenemos, como repetimos en muchas ocasiones, conseguir algo objetivo para después de la muerte. Bien, la práctica de hoy ya la hemos repetido muchísimas veces, que es la autoobservación. Hay que autoobservarse ya en este caso en los centros de la máquina humana. Hay dos centros que no hemos mencionado, pero que en la próxima clase vamos a tratar un poco más, que es el centro intelectual superior y el emocional superior. Nosotros tenemos dos centros que se alimentan directamente se puede decir, con los impulsos del ser, y es el emocional superior y el intelectual superior. El intelectual superior nos da la inspiración y el emocional superior nos da la intuición, que es la captación instintiva de las verdades cósmicas. Nos relacionan correctamente con el exterior, con el interior y con nosotros mismos. Entonces, para autoobservar hay que separar la conciencia del ego. El ego no somos nosotros, o sea, no identificarnos más con el ego. Vamos a identificarnos con la esencia. No nos vamos a identificar con la persona que nos ofende, ni con el sentimiento de ofendido. Vamos a observar lo inútil, lo absurdo que es que sigamos siendo mecánicos y respondiendo de la misma manera. El ego es mecánico. El ego de la era saldrá siempre que hemos creado esos mecanismos, y eso lo tenemos que comenzar ya a trabajar. La vocalización que vimos la vez pasada, pues es algo porque eso nos permite desarrollar todos los sentidos del alma, todos los sentidos del cuerpo astral, que son los chakras, y movernos por el mundo interior con mayor conciencia y con mayor autonomía. Bien, para la próxima conferencia veremos el mundo de las relaciones, que es uno de los temas que más me gusta y que está directamente en el centro de lo que estamos buscando. Bien, agradecemos mucho el que hayan tenido este tiempo para recibir esta información y esperamos, como decimos siempre, que el contenido de esta lección les sirva, sea productivo, tanto en lo físico como con lo espiritual. Bueno, hasta la próxima clase, hasta luego.